Bueno, vamos a comenzar el conversatorio del día de hoy. Bueno, buenos días para todos los que nos acompañan desde América Latina. Buenas tardes para los que se conectan desde Europa. Mi nombre es Sonia Gontero, de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur, en Santiago de Chile, y me acompaña mi colega Catarina Braga, desde la sede de la OIT en Ginebra. Le damos la bienvenida a todos a este séptimo encuentro ya del ciclo de conversatorios sobre experiencias internacionales en materia de reducción de la jornada laboral y organización del tiempo de trabajo. Es largo el título. Em, bueno, este ciclo tiene como principal objetivo abrir un espacio de debate sobre uno de los temas que está hoy en la agenda laboral de muchos países, no solo de la región, sino también del mundo, que es cómo trabajamos, cuánto trabajamos, cómo organizamos ese tiempo. Como en la mayoría de los conversatorios, es muy importante para mí reiterar el hecho de que el tiempo de trabajo es un componente fundamental del trabajo decente y por lo tanto forma parte del mandato y la misión de esta institución. Como veremos en el día de hoy, más adelante, el tiempo de trabajo no es solo una variable económica más, es una dinámica que está muy relacionada con el bienestar de las personas trabajadoras, también con la competitividad de las empresas y con el funcionamiento de la economía en general. Por lo tanto, comprender bien y analizar las dinámicas entre estas distintas dimensiones es muy importante, no solo para los gobiernos que diseñan política en esta materia, sino también para trabajadores y empleadores. Este, todos sabemos que estamos en un contexto de cambios muy importantes que están afectando la organización del tiempo del trabajo. Entonces, para debatir es muy importante contar con evidencia y aprender de casos concretos que ya han sucedido en otros contextos y escenarios, ¿cierto? Entonces, bueno, para hablar de esto, en el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del profesor Pedro Gómez de la Birkbeck Business School de la Universidad de Londres, a quien agradecemos muy especialmente por su generosidad y su predisposición para participar de este evento. Eh, bueno, Pedro es economista, tiene muchos años de experiencia y trabajo en este ámbito. Le hemos pedido que comparta hoy con nosotros sus reflexiones y principalmente evidencia que él ha encontrado en casos de reducción de la jornada laboral, y no solo considerando el impacto económico, sino también el impacto social y para ser lo más realistas posibles, también algunos desafíos que existen en el caso de la implementación de este tipo de políticas. Así que bueno, antes de pasarle la palabra, simplemente recordar la dinámica del evento, que es muy simple. Pedro nos va a hacer una presentación de 20 minutos aproximadamente, seguida de un espacio de preguntas. Para nosotros es muy importante que ustedes participen y compartan con nosotros sus intereses y sus dudas. Así que pueden ir dejándolas en el chat a medida que el profesor va hablando y mi colega Catarina Braga y yo vamos a intentar resumirlas para poder pasárselas al profesor. Recordarles también que no está permitido el uso de inteligencia artificial ni para grabar ni para tomar notas del evento. Todo el material va a estar disponible en el sitio web eh, que hemos preparado para estos ciclos de conversatorios que compartiremos en el chat también con ustedes. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a Pedro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a la expectativa de tu presentación.
Muchas gracias. Yo entonces voy a hablar de la reducción del tiempo de trabajo con estas tres perspectivas que se hablaba de empresas, trabajadores y gobierno. Um, Quería empezar por una nota histórica. En 2, 3 semanas, vamos a celebrar los 100 años del fin de semana. Entonces, fue en mayo de 1926 que Henry Ford, que ahora es considerado el mejor empresario americano del siglo XX, que ha adoptado la semana de 40 horas en 5 días en todas sus fábricas, cuando todo el resto de economía americana estaba organizada en 6 días. Y no lo ha hecho por sentimentalismo, lo ha hecho porque después de experimentar 3 años, decía, consigo sacar más coches, producir más coches más barato, organizando el trabajo en 5 días y descansando, que los trabajadores descansasen 2 días, sábados y domingos. Y entonces es muy importante como ejemplo de que la reducción de tiempo de trabajo tuvo un papel muy importante las empresas pioneras en bajar el tiempo de trabajo. um, y este punto es muy, muy importante. Así que cuando vamos a mirar la historia de la jornada de 40 horas en los Estados Unidos, tenemos que pensar en dos fases, ¿no? Una primera, cuando hablamos de la jornada de 40 horas como práctica de gestión. Así que son empresas que lo adoptan y entonces los actores que tenemos que pensar son las empresas y trabajadores y los mecanismos es lo que pasa con la productividad, qué pasa con el bienestar, pero es una práctica de gestión. Pero después, en 1938, la jornada de 40 horas es adoptada por legislación. Esto se llamó Fair Labor Standards Act, que no era para todas las empresas, pero las más grandes que hacían comercio entre estados. Y entonces aquí ya estamos hablando de una reducción de tiempo de trabajo como política macroeconómica. Y aquí los actores que tenemos que pensar son distintos. Ya no son las empresas y trabajadores la decisión de hacerlo como práctica de gestión, pero sí de gobiernos, de sindicatos y de asociaciones de empleadores. Y también los mecanismos son distintos. Tenemos que pensar cuáles son los beneficios más amplios de reducir el tiempo de trabajo. Entonces, es muy importante pensar en estas dos dimensiones. Y si pensamos en la primera, práctica de gestión, es sobre la relación de trabajo, que tiene un lado las empresas y el otro lado los trabajadores, y la relación está establecida en un contrato que, entre otras dimensiones, tiene el salario y las horas. Son dos dimensiones de la relación entre trabajadores y empresas. Y aquí las preguntas es, del lado de las empresas, ¿cuál, ¿qué son los efectos en la productividad, en los costes para la empresa de reducir el tiempo de trabajo, positivos y negativos? Y del lado de los trabajadores, ¿cuál es el valor que atribuyen a la reducción de la jornada laboral? Pero después hay otros efectos y sociales y económicos más amplios de la reducción del tiempo de trabajo. Y es aquí que los gobiernos tienen que pensar, ¿no? Y estos otros efectos vienen porque lo que las personas hacen en su tiempo libre tiene un efecto económico, tiene efectos sociales y también hay lo que los economistas llaman efectos de coordinación, externalidades y equilibrio general, pero que significa que tiene un impactos más amplios que las empresas y los trabajadores no están pensando cuando deciden cuánto trabajar, pero es importante para cuando el gobierno lo hace. Y entonces empezamos, pero lo más difícil, ¿no? Por las empresas. Y la cuestión es, aumenta la productividad, la reducción de la jornada laboral. Muchas veces escuchamos, es la cuestión, la productividad. Pero cuando hablamos de reducción de la jornada laboral, es muy importante definir lo que es productividad. ¿Qué productividad estamos hablando? Y quiero
Una es la productividad por hora trabajada, otra es productividad por trabajador. Entonces, la productividad por hora, eh, la verdad, en todos los estudios de casos de empresas que reducen el tiempo de trabajo, aumenta, y aquí no tengo dudas, aumenta la productividad por hora trabajada, reducir la jornada laboral. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos? Unos vienen porque los efectos que tienen los trabajadores. Trabajadores trabajan menos tiempo, están más descansados, entonces trabajan mejor en los otros días, con menos errores, con más intensidad. Hay una reducción del absentismo y una reducción de la rotación laboral. En las fábricas de Henry Ford tenía, cuando adaptado la línea de montaje, tenía 10% de tasa de absentismo todos los días y los trabajadores se quedaban solo en sus fábricas 3 meses, una tasa de rotación de trabajadores de 370%. Y entonces fue por eso que ha bajado la jornada laboral. Pero después hay otros. Cuando las empresas reducen la jornada laboral, hay muchas formas de lo hacer. Y entonces, si piensan un poco, si trabajan en cómo reducir la semana de trabajo, elegir un formato de forma inteligente, se utilizan la reducción de la jornada laboral para cambiar la organización de trabajo, adoptar más tecnología, mejorar procesos. Entonces, esto tiene un impacto en la productividad por hora y también la reducción de otros costes intermedios para la empresa. Puede ser con por existir menos errores, menos materias primas estropeadas, menos accidentes de trabajo y entonces menos insurance, seguros, o menos costes con la rotación laboral, menos gastos con energía. Claro que esto no es automático. No es que si forzas una empresa a hacerlo, todos van a hacer lo mejor, pero las empresas que reducen como práctica de gestión tienden a enfocarse en esta reorganización y aumentar la productividad por hora. Pero la cuestión es, ¿será que el aumento de productividad por hora puede compensar la reducción de horas? Y en este punto, ¿será que la productividad por trabajador va a aumentar? Y aquí depende. Depende si estos efectos son grandes suficientes para compensar. Cuando una empresa lo hace, es más por su propia iniciativa, es más probable que sí, pero si vamos a la evidencia de los efectos sobre la productividad por hora tras legislación, tengo aquí dos ejemplos, que creo que son importantes para Sudamérica ahora. Uno es el ejemplo de Portugal hace 30 años, que ha cambiado de 44 para 40 horas. Y entonces, las empresas que fueron afectadas bajó 10 horas por trabajador, 10% las horas por trabajador, y ha aumentado 8% la productividad por hora. ¿Qué significa? Que el aumento de productividad por hora, mismo en las empresas que fueron forzadas a hacerlo por legislación, sí que compensa mucho, no totalmente, pero compensa mucho esta reducción de horas. Y también, ejemplo de Francia, vemos lo mismo. Y entonces aquí es muy importante pensar en una escala de gris, no es blanco o negro. Las asociaciones empresariales muchas veces hablan como no hay efectos en la productividad por hora. Y del otro lado tienes muchos, puede ser activistas que dicen que sí, podemos mantener la productividad por trabajador. Y esto también es difícil en muchos sectores. Pero aquí es una cuestión de intentar cuantificar. Y entonces, ¿qué pasa cuando, cómo compensarlo, ¿no? ¿Cómo compensar si la productividad por hora no aumenta suficiente? Bueno, tienes que contratar más personas. ¿Y cómo? Pero esto no puede no ser un problema. ¿Cómo financiarlo? Bueno, puedes aumentar los precios relativos si la calidad del servicio de la empresa mejora. Hay la reducción de costes intermedios y hay también una moderación salarial, ¿no? En un año al otro se necesitas de contratar más 2% más de trabajadores, puedes decir a los trabajadores en vez de 4% de aumento de sueldo, solo tiene un aumento de 2%. En sí, no es necesario cortar
el sueldo, pero si las ganancias en términos de productividad no son suficientes, las empresas pueden compensar con moderación salarial temporaria, ¿no? Por 1 o 2 años. Pero lo que es importante es experimentar, ¿no? Esto es muy difícil de saber. En el caso de México, del sector de cuidados, ¿cuáles serán los efectos? Entonces, es muy importante que en varios países, en cada país, en varios sectores, se haga experimentaciones con empresas para cuantificar estos efectos en la productividad. Y eso lo hicimos en Portugal en 2023, un proyecto del gobierno que me ha invitado para coordinar, un proyecto de reducción de tiempo de trabajo sin recortes salariales, que era voluntaria para las empresas. Entonces, trabajamos con 41 empresas que reducían el tiempo de trabajo, pero en el formato de reducir los días de trabajo. En Portugal, como tenemos 5 para 4. Trabajamos con, sobre todo, empresas más pequeñas, de 11 a 40 trabajadores, pero de todos los sectores, de cuidados, teníamos una guardería, de comercio, de consultoría, muchos sectores distintos. Y sí que cuando las empresas lo hacen, entonces hay este enfoque en cambiar la organización de trabajo, ¿no? Mejorar procesos. Y al final, de las 41 empresas, solo 4 al final volvieron al formato, no mantenieron la reducción de tiempo de trabajo. Así que la grande parte de empresas mantuve después de 6 meses la reducción de tiempo de trabajo, y las que volvieron atrás fueron las empresas que menos cambiaron la organización de trabajo. Entonces, sí, las empresas dicen, vamos todos a trabajar menos, entonces ahí no ha beneficiado en términos de productividad. Pero si dicen, vamos a trabajar menos, pero vamos a cambiar la organización de trabajo para trabajar mejor, sí lo lograron. ¿Y qué ha pasado con los trabajadores? Aquí entran los efectos en los trabajadores. Bajaron las horas trabajadas de 42 horas efectivamente trabajadas, ¿no? Es lo que decían que trabajaban, para 36 horas y media. Así una reducción de 12% de las horas. Y teníamos un grupo de trabajadores experimental, ¿no? Que cambiaron, y un grupo de control de otras empresas. Y tiene un impacto enorme en los trabajadores. Reducción de agotamiento y fatiga. Las personas que dicen que sienten mitad del tiempo, todo el tiempo, cansancio al final de la jornada laboral ha bajado de 71 a 47%. Reducción de los síntomas negativos de salud mental. Las personas con ansiedad que tienen diariamente o cada dos veces a la semana, ha bajado de 40 a 27%, fatiga de 64 a 42, depresión, tensión. Tuvo un impacto muy grande en los trabajadores. La conciliación de vida laboral y familiar. Antes, mitad de las personas decían que era muy difícil hacer la conciliación, y esto ha bajado para 15%. Mayor satisfacción con la vida, con el tiempo libre, más 11 minutos de sueño, que en estos experimentos es muy, muy grande. Y las personas que dicen que tienen su salud mental muy buena o excelente ha duplicado de 15 a 31. Y claro, esto tiene un valor. El valor para el trabajador tiene el equivalente del salario. Y preguntamos a los trabajadores, y la reducción de 12% de tiempo de trabajo lo valoraron en 28%. ¿Quién valoró más la reducción de tiempo de trabajo? Las mujeres, trabajadores con hijos, trabajadores con cualificaciones más bajas y trabajadores que ganan menos. Porque las personas que ganan más pueden comprar tiempo libre, y muchas veces las personas con más cualificaciones tienen más flexibilidad en las horas. Y las personas que no tienen, entonces valoran mucho el tiempo libre. Y entonces, creo que al final, yo creo que para las empresas el coste es más bajo
porque tienes este efecto en la productividad por hora y creo que el valor para los trabajadores es muy grande. Entonces creo que esto es economía, es la creación de valor en una relación contractual. Y entonces creo que es muy importante también para los gobiernos que no quieran hacer legislación para ayudar a las empresas y organizar experimentos sectoriales para intentar cuantificar estos números de la productividad y el valor para los trabajadores. Y en los últimos 10 minutos quería entonces entrar en la parte de los gobiernos. Entonces, no, si vamos solo a pensar en el contrato, en trabajadores y empresas, no hay razones para el gobierno hacer legislación, ¿no? Puede hacer más experimentos, pero esto es una relación de trabajo, ¿no? De contractual. Para los argumentos para los gobiernos vienen de los efectos sociales y económicos más amplios de una reducción del tiempo de trabajo. Y entonces a muchos, quería hablar de algunos serán más importantes, depende del país, ¿no? Pero uno de los efectos es el tiempo libre no es tiempo muerto para la economía, es en el tiempo libre que nosotros salimos a consumir, que innovamos, que volvemos a aprender, ¿no? En una escuela. Entonces, hay mucho valor económico en el tiempo libre. Y uno es, cuanto más tiempo libre, va a tener un aumento de demanda para las industrias de ocio, entretenimiento, cultura, turismo, hoteles, restaurantes, ¿no? Henry Ford decía, ¿quién va a comprar mis coches? Están todos los días, 6 días en mis fábricas, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, después de adoptar la semana de 40 horas, tuve un aumento enorme en las industrias de entretenimiento, de cultura. También la China ha adoptado la semana de 5 días en 95, con el objetivo explícito de aumentar la demanda para estas industrias. Y poco después se tornó el mercado de turismo interno más grande del mundo, ¿sí? Con parques temáticos, con las personas a utilizar los 2 días para viajar. Entonces tiene un impacto grande. Para consumir necesitamos de dinero, pero también de tiempo. Un otro efecto que creo que es muy importante es el aumento de emprendimiento híbrido. ¿Qué significa? Significa empezar tu empresa, pero tiene un trabajo. Trabajas para una otra empresa y utilizas tu tiempo libre para desarrollar, para levantar tu empresa. Y si pensamos, Apple ha empezado así, Nike ha empezado, Ford también ha empezado así, trabajando para una otra empresa y construyendo su coche en su casa. Y la literatura en gestión, en management, lo tiene mucho claro que este tipo cuando empiezas la empresa así, es más probable que sea que va a sobrevivir, ¿no? Que va a seguir adelante, porque tienes la seguridad de un salario todos los meses, entonces tienes más tiempo para desarrollar tu empresa. Y en países en los que el mercado financiero de crédito no funciona tan bien, puede ser una buena forma de promoción de emprendimiento, ¿no? Creo que va a tener un efecto sobre una reducción de desigualdad por el efecto en el salario. Por reducir el tiempo de trabajo, vas a crear presión en la economía para aumentar, bajando la oferta, aumentando el salario por hora, y entonces tendrá un impacto sobre la desigualdad. Pero más importante hoy es el impacto de la mitigación de los efectos negativos del progreso tecnológico. Y esto en el contexto de inteligencia artificial, pero se basa históricamente en todas las revoluciones industriales, tracen mucho beneficio en términos de productividad, las nuevas tecnologías, pero tiene un impacto muchas veces en las ocupaciones que se tornan obsoletas, ¿no? Muchas ocupaciones con la tecnología van a desaparecer. Y históricamente la reducción del tiempo de trabajo es una forma de mitigar estos efectos negativos en el mercado de trabajo.
Um, un otro efecto que creo que es importante es el aumento de oferta de trabajo. Paradójicamente, puedes bajar el número de horas por trabajador, pero así puede ser que más personas quieran trabajar. Y creo que es importante más cuando las personas están perto de la edad de se jubilaren, que muchas veces con la intensidad del trabajo quieren salir el más pronto posible. Puede ser que trabajando menos quieren se quedar más tiempo en el mercado de trabajo. También mujeres que salen del trabajo, del mercado de trabajo, con menos horas de trabajo, menos días de trabajo, pueden ser que quieran trabajar, o también los más jóvenes. Um, Puede tener efectos seguramente sobre la familia, porque las personas suelen pasar más tiempo con la familia, y también efectos sobre la fertilidad, fecundidad. Y otro mucho importante es los efectos sobre la salud global. Si hay un efecto que está muy bien estudiado en la literatura, es que con la reducción de tiempo de trabajo, las personas tienen mejores hábitos, fuman menos, hacen más ejercicio, bajan las enfermedades cardiovasculares. Entonces, estos efectos pueden eh, beben más, el efecto en el alcohol, beben más veces, pero menos binge drinking, ¿no? Hay menos porque tienes más tiempo, no tienes que utilizar el día para beber mucho, entonces hay menos binge drinking. Pero entonces tiene muchos efectos en los hábitos, van más veces al médico. Hay también efectos sobre el medio ambiente y la participación cívica y política. Entonces, el punto es, son estos efectos que si un gobierno quiere actuar sobre, pensar sobre inteligencia artificial, sobre la familia, sobre estos otros efectos, son estos los argumentos. Así que el tiempo libre no es tiempo muerto para la economía y seguramente para la sociedad. Y solo para terminar, um, vamos ahora a la historia. Vamos a ver los últimos 100 años, y entonces hay una base de datos con la regulación de tiempo de trabajo. Cuando los países adoptaron una legislación para legislar el tiempo de trabajo. En Uruguay en 1915, Brasil las 48 horas en 32, pero tenemos 250 episodios legislativos después de 1910. Y lo que quiero es ver qué ha pasado con el PIB, porque muchos economistas van a decir es una visión muy sencilla que si bajas las horas trabajadas va a bajar el PIB. Entonces, en la historia, ¿qué ha pasado? Y entonces si vemos, antes de la legislación, los 5 años antes, el promedio era 3,2% de crecimiento anual del PIB. ¿Qué ha pasado después el promedio? 3,9. Entonces, la idea que la reducción del tiempo de trabajo es una catástrofe para la economía, esto para algunos países, alguna legislación seguro que lo ha ido mal, pero el promedio de 250 legislaciones en todo el mundo no lo vemos. Y entonces, ¿por qué? Por esto, estos efectos en la productividad por hora fueron muy importantes y compensaron mucho la reducción de tiempo de trabajo, y después todos estos otros efectos más macroeconómicos sí que también tuvieron impacto. Y entonces terminaba aquí, yo escribí un libro que está aquí en inglés, pero hay una versión en español, por fin es jueves, y es pensar más en los países europeos, y es a pensar en una reducción después más allá de las 40 horas. Pero muchos de los argumentos y la visión histórica sí que es la misma. Entonces, que muchos países en América Latina están pensando reducir para 40 horas. Ya, ya Henry Ford lo ha demostrado hace 100 años que sí que quizás ya ven con algún retraso. Y dejo también aquí mi página web, mi LinkedIn, si quieren conectar. Y entonces terminaba aquí, Sonia. La presentación. Muchas gracias, Pedro. La verdad que valoramos enormemente el esfuerzo de síntesis
de todo tu conocimiento, porque sabemos que son años de estudiar este tema. Y bueno, y el esfuerzo también de poder tener esta presentación en español. Muchas gracias. Sabemos que bueno, el Sí, idioma materno de Pedro es el portugués y trabaja en un ambiente de habla inglesa, pero este, con gusto nos sorprendió diciéndonos que nos hablaba en español, así que muy contentos. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieres, Catalina Braga, seguir tú o que Sí, comience pues yo. muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Pedro, por esta presentación súper rica y innovadora. Tenemos ya varias preguntas en el chat y quizá empiezo ya con ellas, si están de acuerdo, intentando relacionarlas un poco entre ellas. También tenemos varias preguntas respecto a productividad y reducción de la jornada, incluso por ley. O sea, un poco aglutinando varias preguntas. Pedro, para ti, a partir de la experiencia presentada, ¿qué prácticas concretas crees tú que permiten aumentar o medir la productividad? Luego, en países de la región que están avanzando en la reducción de la jornada, incluyendo a enfoques de aplicación universal por ley, ¿en qué condiciones estas reformas pueden traducirse en mejoras reales en productividad y calidad de vida? Un poco una segunda pregunta relacionada. Y, y luego ya sigo para las siguientes. Quizá hay otra pregunta, también una tercera que también se relaciona con productividad. La puedo adelantar o te permito contestar mejor, estas dos. mejor porque mi memoria no. Ok, ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de una empresa que se quiere hacer o no, no pensar en legislación, um, es un proceso difícil, ¿no? Es un cambio de, si lo quieres hacer bien, utilizas la reducción de jornada laboral para hacer cambios. Y entonces el primer punto es que, bueno, necesitas de algunos meses de preparación, pero un punto muy importante es medir, ¿no? ¿Qué indicadores vas a utilizar para medir la productividad? Y esto va a depender de sectores, de los sectores que estás trabajando, pero es muy importante tener estas mediciones para conseguir ver antes y después qué ha pasado. Los economistas, cuando hablamos de productividad, suele ser el valor añadido bruto por horas trabajadas o por trabajadores, es un indicador financiero, pero muchas veces las empresas, lo que tenemos es cada departamento tiene sus métricas, ¿no? Su Key Performance Indicators. Y entonces es muy importante tener eso como base de un experimento para conseguir cuantificar. Otra cosa es qué cambios lo hacen, ¿no? Entonces tenemos estos dos. Los que son automáticos de los trabajadores, la reducción de absentismo, la reducción de rotación de trabajadores. Pero después, concretamente, los cambios, muchas veces en áreas más de escritorio, ¿no? De oficina, es reducción del número de duración de reuniones, es la creación de bloques de tiempo en la empresa donde nadie se interrumpe, nadie hace interrupciones durante esa hora y media para el trabajo de enfoque. Uno de los problemas que ahora es muy actual, que no existía tanto hace 10 años, es las interrupciones constantes. Y eso se torna muy difícil el trabajo de enfoque de una persona porque está siempre con un email, con un WhatsApp, y entonces hay mecanismos para intentar bloquear. Si tienes una empresa de comercio, ¿cómo lo haces? Tienes que estudiar el flujo de clientes durante la semana. Vas a ver, suele ser que el flujo de trabajo de clientes no es homogénea toda la semana. Entonces tienes días o tienes periodos durante el día donde tienes menos clientes. Y entonces, dónde vas a reducir el tiempo de trabajo? La mañana que una persona no va a estar, va a ser en esos días, ¿no? Entonces, muchas empresas reducen el tiempo de trabajo, pero muchas veces pueden mismo aumentar el horario de funcionamiento de la empresa.
pero tiene que pasar con este análisis de flujo. Entonces, muchas veces mejor tecnología, ahora más en los últimos proyectos, hablamos mucho de inteligencia artificial para intentar utilizarlo para reducir el tiempo de los trabajadores, ¿no? Para sustituir algunas tareas. Entonces, hay siempre mucha cosa, pero depende mucho del sector. En Portugal tuvimos una guardería. En la guardería, eh, lo que ha pasado, han bajado 15% las horas trabajadas y tuvieron que contratar 5% más de trabajadores. Entonces, sí, en algunos sectores tienen que contratar más para compensar, pero ahorraron mucho en el subsidio de alimentación y pagaban otros beneficios a los trabajadores y entonces lograron aumentar la plantilla una persona y bajó mucho el absentismo. Entonces, es muy importante pensar en sistema, ¿no? En la empresa como un todo y eso puede ser que alguna área tengas que contratar más, pero tienes que ver lo que vas a ahorrar en todas las áreas, ¿no? Y muchas veces puedes tener que gastar más en un área, pero vas a ahorrar mucho en otras. Y es preciso tener una visión sistémica de la empresa. Pero entonces hay mucha cosa que se puede hacer, pero en general las empresas tienen se asustan mucho en experimentar nuevas formas de trabajar. También no experimentaban con el teletrabajo, ¿no? El trabajo antes de la pandemia. Y entonces aquí creo que los gobiernos pueden ayudar a promover estos experimentos. La segunda pregunta es en la legislación, ¿no? Es, es muy... si lo haces por legislación, es más natural que estos efectos en la productividad sean más bajos, ¿no? Porque no son las empresas que están haciendo por su iniciativa, es el gobierno que va a forzar. Pero en los datos sí que hay también este efecto, también en la productividad por hora, también cuando hay legislación. En una parte viene por el aumento de precio relativo, ¿no? Si haces en todos los restaurantes, entonces puede ser que tenga que contratar más gente, entonces hacen repercutir en el precio y eso aumenta el valor del sector, entonces parte de la compensación viene en el precio. Pero si van a hacer por legislación, yo creo que es muy importante que no sea haces legislación para el próximo mes, ¿no? Que des 3 años para las empresas para que lo implementen, ¿no? Para dar un espacio de tiempo para que las empresas puedan experimentar un poco y no hacerlo de inmediato, ¿no? Y creo que eso es importante. Y los efectos en los trabajadores es muy, muy grande. Cuando hablas con los trabajadores de empresas que reducen la jornada laboral, hablan como una experiencia religiosa, ¿no? Porque cambia la vida tener más tiempo. Muchas gracias, Pedro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera, por supuesto, recordar que este webinario no tiene como objetivo reflejar una posición oficial de la OIT, sino más bien, como Sonia lo ha dicho en el inicio, aportar insumos al debate y forma parte de una serie de webinarios que venimos promoviendo en el marco del tiempo de trabajo, donde buscamos recoger distintas experiencias y perspectivas para enriquecer la discusión en la región. La temática del tiempo de trabajo y en particular la reducción de la jornada laboral, por supuesto que es un tema sensible, sobre todo para los empleadores por varias razones: aumento de costos, organización del trabajo, productividad incierta, diversidad sectorial, regulación y negociación, o sea, combina varias preocupaciones. O sea, desde el punto de vista, y ahora paso a la pregunta, de balance y de diálogo social, se ha planteado una inquietud sobre la importancia de reflejar las distintas perspectivas, ¿no? Y en este sentido, te pregunto, Pedro, si se podría profundizar en cómo está reaccionando la patronal, o sea, los empleadores, las organizaciones de empleadores a,
a esta temática de reducción de la jornada laboral que has planteado en tu presentación. Gracias. Sí, la verdad es que eh, no, bueno, eh, no quieren hablar. Hay una resistencia muy grande. Um, y, y, la verdad que también de algunos sindicatos, porque la verdad hay, lo que yo digo es que hay dos dimensiones muy importantes en el contrato, la relación laboral, el salario y la dimensión del tiempo de trabajo. Y la verdad que en los últimos 30 años, la dimensión del tiempo de trabajo es como que no existe en la negociación colectiva. O en algunos países sí, pero en general. Y entonces hay una resistencia muy grande. Um, y entonces, para mí, yo trabajo con muchas empresas que lo están haciendo. Y los argumentos es siempre esto, es importante medir el efecto en la productividad para entender cuantificar los efectos, ¿no? Para percibir los trade-offs que existen. Y tendría un papel muy importante a las asociaciones empresariales y también las grandes empresas en la experimentación. Por ejemplo, una gran empresa de turismo, de hoteles, eh, sería muy fácil para elegir un hotel de sus hoteles y experimentar una reducción en este hotel para ver los efectos que tiene en la rotación de trabajadores, en la calidad del servicio. Pero hay una resistencia muy grande en experimentar. Se entiende porque este efecto de la productividad es incierto, ¿no? No sabemos si va a ser grande o no. Entonces, es incierto y tiene un coste, porque el coste de cambiar la organización, ¿no? Tienes que cambiar todo. Es un cambio de gestión. Y entonces es normal que haya esta resistencia. Y entonces ahí creo que es importante los sindicatos, los gobiernos que pongo en la mesa. Y no tiene que ser la legislación, ¿no? Puede ser un proyecto piloto en un sector, puede ser creando dentro del gobierno, dentro de una institución que pueda apoyar las empresas con consultoría, ¿no? Técnicamente en cómo hacerlo, ¿no? Tenemos ejemplos de una empresa que lo ha hecho, entonces utilizar ese ejemplo para mostrar a otras empresas del mismo sector. Pero respondiendo a tu pregunta, hay una resistencia muy grande y la idea es que no queremos hablar de eso ahora. Pero nunca lo quieren. Y esto nos sorprende porque hace 100 años era exactamente igual en los Estados Unidos. Siempre fue así. Claro, o sea, desde el punto de vista de lo que tenemos documentado en otros webinarios donde de hecho hemos logrado tener la participación patronal, de hecho, desde la perspectiva de los empleadores, una reducción de la jornada laboral implica, por supuesto, de inmediato, si no hay compensación a través de la productividad, un aumento de costos. Y por eso es un tema tan sensible para los empleadores, por supuesto, que tiene que ser tenido en cuenta. Luego, también hemos visto, por ejemplo, en países como Chile y Colombia, que más recientemente han empezado procesos de reducción de la jornada laboral, lo han hecho de una forma muy gradual, atendiendo a las especificidades de cada sector, con un diálogo social fuerte, implicando a empleadores y patronal y sindical, y buscando atender y a incorporar todas las sensibilidades, porque por supuesto que desde un punto de vista
más de los trabajadores, es perfectamente entendible que una reducción de la jornada laboral, cuando hablamos de jornadas de 48 o por encima de 48 horas, tiene impactos importantes en la conciliación vida-trabajo y también en su salud física y mental, pero por la parte de los empleadores esto también genera muchas preocupaciones. Y si no me equivoco, por ejemplo, en el piloto proyecto de Portugal, que enriquece mucho y está bien documentado, me acuerdo que los interlocutores sociales, especialmente la parte patronal, tenía algunas críticas también respecto a la representatividad de los sectores, a la dimensión de la muestra, la tipología de la fuerza laboral. O sea, son preocupaciones que también tenemos que tener en cuenta. Hoy tenemos aquí una ponencia por Pedro desde un punto de vista académico y sobre la base de su propia investigación. No se trata aquí de un diálogo tripartito que no tenemos condiciones para hacer, pero de todas formas, Pero si puedo, me parece. Karina, Sí, sí, por un punto supuesto, que tiene Pedro. razón. Si una empresa me dice que para reducir 10% el tiempo de trabajo tiene que contratar 10% más de trabajadores, y esta es mucho la visión, ¿no? Que no tiene un efecto en la productividad por hora, no tiene otros efectos en reducción de otros costes. Claro que sería no sería económicamente viable para una empresa. Pero esta es la posición de base de las asociaciones empresariales. Pero yo que digo es que la evidencia es que hay un efecto de productividad. Y esto no es o 0 o 1, ¿no? O blanco o negro. Va a depender y puede ser, si es bien implementado, puede ser mayor, pero va a depender de los sectores y, y por eso es la importancia de experimentar. Y yo creo que lo hacen muy bien que sea negociado por sector, ¿no? Es muy importante que todas estas reducciones pasen por esta negociación de los dados, los dos lados, pero es importante porque si haces una reducción gradual muy pequeña, es más normal, es más que sea una reducción del tiempo de trabajo, punto. ¿No? Si vas a bajar 15 minutos al día, no vas a cambiar la organización de trabajo. Si haces como si sean muy pequeñas la reducción, es más normal que sea vamos a trabajar todos menos y entonces ahí el beneficio de productividad será menor. Entonces tienes que hacerlo de una manera que también pueda promover esta reorganización de trabajo. Sí. Eh, Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta y por supuesto has destacado la importancia de la experimentación y hemos visto por otros casos que en algunos contextos los interlocutores sociales pueden mostrar cautela ante enfoques menos explorados como los vinculados a la medición y compensación de los aumentos de productividad, a nuevas formas de organización del tiempo de trabajo. Sin embargo, a veces cuando se implementan y a veces se implementan de manera acordada como por negociación colectiva, eh, y por supuesto que el propósito de la negociación colectiva son resultados positivos de las dos partes, ¿no? O sea, de tu experiencia, cómo en tu opinión se podría fomentar de una manera gradual y en diálogo con empleadores y trabajadores la experimentación en materia de jornada laboral y organización del tiempo de trabajo y en este marco, ¿qué papel podrían desempeñar las políticas públicas y los marcos regulatorios para acompañar estos procesos? Sí, yo creo que experimentar es muy importante y creo que no se hace mucho, ¿no? No se experimenta y después muchas veces se hace sin saber si es la mejor manera de lo hacer. Entonces, aquí para la experimentación, yo creo que tiene un papel las grandes empresas y entonces los gobiernos pueden como utilizar su eh, como poder de persuasión para que las grandes empresas lo experimenten y después es organizando, ¿no? Porque
este tipo de proyectos necesitan de una parte de investigación con académicos que puedan medir los impactos en los trabajadores, en las empresas, y entonces financiar eso. No es financiar, no es como pagar a las empresas para lo hacer, ¿no? Pero pagar una parte de investigación, porque después lo que pasa es que hay muchas empresas que ya en la América Latina ya muchas empresas que trabajan con 40 horas, con el límite es 48, ¿no? Lo decidirán. Pero intentar estudiar los impactos de productividad es más difícil porque ya están haciendo las 40 horas. Entonces, tenemos que tener empresas que lo hacen por su voluntad, pero el gobierno es muy importante en la organización, ¿no? Vamos a hacer un proyecto con guarderías, por ejemplo. Vamos a ver las guarderías que trabajan con 40 horas, cómo lo organizan. Y vamos a ver si hay guarderías que trabajan con más horas, si quieren experimentar. Y tener es una parte académica que pueda medir bien, que identifique las métricas de productividad, de absentismo, de rotación de trabajadores y lo haga. Entonces, no es una cosa que sea muy dispendiosa, ¿no? Que sea muy cara, pero es una cuestión de voluntad de los gobiernos de lo hacer. Muchas gracias, Pedro. Te paso la palabra, Sonia. Y muchas gracias. Bueno, ya en honor al tiempo, vamos a ir cerrando el conversatorio. La verdad que, bueno, yo no, no he podido seguir todas las preguntas porque estaba concentrada en la presentación y en las respuestas. Em, para cerrar simplemente el conversatorio, eh, de lo que me queda, digamos, por supuesto, es que no es un tema simple, no es un tema para el cual exista una fórmula mágica, un número de horas perfecto, adecuado, sino no estaríamos aquí debatiendo, sentándonos a hablar del tema. Existen muchas dimensiones que hay que tener en cuenta para un análisis de este tipo. En cierto sentido, a mí me quedó de la charla la esperanza, por así decirlo, la posibilidad de que se puede cuantificar, de que intentemos cuantificar cuál es el impacto más allá de los sentimientos, por así decirlo. Entonces, es posible intentar, de cierto modo, tener como evidencia más concreta de un tipo de política de este tipo. También, digamos, otro de los mensajes que me ha quedado en este caso es que, bueno, es necesario que existan las condiciones habilitantes, ¿no es cierto? Y que, bueno, por supuesto, no todos los países son iguales, no todos los sectores son iguales, eh, no todos estamos en el momento del tiempo adecuado para una misma eh, política. Entonces, bueno, son muchas las cosas que hay que analizar, es importante tener distintas perspectivas, distintos eh, enfoques para poder analizar y sacar conclusiones en este tema. Hoy ha sido un punto de vista para algunos quizás muy economicista, pero bueno, agradecemos mucho, mucho el tiempo del doctor Pedro Gómez para preparar esta presentación. En cierto sentido, siempre he visto en estos espacios una representación de nuestros tres mandantes, o sea que realmente para valorar la disposición de todos a seguir dialogando eh, en esta área. Así que bueno, sin más, Pedro, muchas gracias. Todo el material va a estar disponible en el sitio web, incluida la presentación. Si tienen consultas en particular, también está nuestro correo para poder acercársenos. Bienvenidos si tienen comentarios para próximos conversatorios también. Muchas gracias a todos por conectarse y buen día, buenas tardes Muchas para los que gracias. están allá. Muchas gracias.